1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños en México sufrirá abuso sexual antes de cumplir los 18 años. En más del 80% de los casos, el agresor es alguien cercano a la familia. Los signos suelen ser muy sutiles. Niños que se aíslan, que evitan el contacto físico, que se alteran ante una palabra o incluso ante una mirada. Muchos aprenden que lo mejor es no decir nada. Pero algunos deciden hablar. Y otros más deciden alzar la voz para proteger a todos los demás. Hoy escuchamos a 2 de ellos, Lucero Márquez y Eduardo Cruz. 2 historias difíciles, pero llenas de coraje, de luz y de terquedad. Sé que es un tema difícil, pero lo tenemos que hablar. Yo soy Chovy Landeros y esto es Orgullosamente Tercos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a este podcast Orgullosamente Tercos. Hoy es una entrevista sumamente especial. Cuando iniciamos este proyecto hace apenas unos cuantos meses, yo les hice una promesa. Yo les dije que en este espacio iban ustedes a encontrar seres humanos extraordinarios. Si los comparáramos con edificios muy altos, literalmente rascacielos. Sin embargo, eso es lo que todo mundo ve. Y lo que nadie ve o poca gente se preocupa en ver es lo que hay adentro de estos grandes seres humanos. Aquí ustedes han escuchado entrevistas con Arturo Elías, con el Oso Traba, con Daniel Javif, con Rodrigo Herrera, con Lorena Ochoa, con Paola Longoria, etc. Y es gente que a todas luces, pues uno voltea a ver para arriba. Pero si ustedes han puesto atención en las entrevistas, es gente que empezó en muchísimos casos de cero. Empezaron de cero. Pero hay gente extraordinariamente grande que empezó debajo de cero, que empezó con verdaderos obstáculos en su vida. Y estos son los 2 personajes que en esta ocasión tengo el honor y además la enorme admiración de poder entrevistar. Ella es Lucero Márquez, él es Eduardo Cruz, y este día con ustedes quieren compartir un testimonio que sé que muchos no quieren escuchar, que sé que muchos no se atreven a escuchar, pero que tenemos que tener los pantalones de mirarlo, porque es un tema que está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y estoy hablando del tema del abuso sexual. Quisiera empezar esta entrevista, vamos primero con las damas, mi querida Lucero, y vamos a ir haciendo ahora sí que a la limón la entrevista, Lalo, para que cada uno desde su propia perspectiva pueda ir muy adentro de su corazón y nos puedan ayudar a entender este tema que es tan difícil de comprender. Yo, desde que empezamos la Fundación Freedom, llevo tratando de ponerle un adjetivo a este tema del abuso sexual y la gente dice es aberrante, es atroz, es terrible, es demoníaco inclusive. Recuerdo que un amigo dice, esto es una cachetada a Dios. Esto es caramba, lo más podrido a lo que puede llegar un ser humano, ¿no? Y quizás me quedaría con eso, una cachetada a Dios, ¿no? En lo personal, a mí el tema me llega mucho porque después de trabajar casi 30 años con las personas con discapacidad tienen 3 veces más riesgos de ser abusados sexualmente. Entonces, vamos a empezar, pero vamos literalmente a empezar desde el principio. Y yo quisiera preguntarles, quizás 2 preguntas, Lucero, si nos puedes contestar.
¿Por qué te parece importante contar esta historia, por un lado? Y por otro lado, dime, ¿cómo fue tu primera infancia? Recuérdanos y comparte con nosotros cuáles fueron quizás los momentos de mayor alegría en el momento de tu primera infancia. Y lo mismo, Eduardo, ahorita vamos contigo. Ay, muchas gracias, Chovy. Gracias, qué honor estar aquí, qué honor que me entrevistes tú y estar con Lalo, así como que dos instituciones para mí, personas a las que admiro mucho. Pues bueno, ¿por qué considero que es importante contar esta historia? Porque, al menos para mí, como mujer con discapacidad, pero primero que nada como mujer, es hablar por todas las que no pueden, por todas las que no quieren, por todas las que no han encontrado el valor, por todas las que aún están en terapia, por todas las que aún no están en terapia, por todas las que ni siquiera saben, ni siquiera entienden que lo que vivieron fue un abuso, por todas aquellas mujeres que siguen normalizando cualquier tipo de violencia en sus vidas. Por eso siento que es importante hablar del tema. Y si yo tengo el carácter o el temple para hacerlo, pues hablo por mí y hablo por todas las demás que viven esto. ¿Y qué recuerdo de mi infancia? Bueno, pues es que mi infancia fue algo muy extraño. Quisiera decirte que viví muchos momentos felices, pero la verdad es que mi infancia fue muy compleja, hija de padres divorciados, con una mamá que nunca terminó de admitir la discapacidad visual de su hija, con un papá muy joven que hizo cosas para que yo pudiera estudiar, criada por mis abuelos. Pero quizá me cuesta trabajo recordar algunas. Es que soy horrible lo que voy a decir. Me cuesta trabajo recordar momentos felices, pero sí los hay. Cuando jugaba con mi hermana, ella en bicicleta y yo tomada de la bicicleta en los patines, con los pies así abiertos, yo en los patines, siendo guiada por mi hermana en las calles de mi barrio, en las bajadas, ella en bicicleta, yo en patines. De los momentos más felices, ¿no? Eso muy niña, muy chica. ¿Cuántos años tendrías en ese momento, Lucero? Unos 8 o 9 años. 8 o 9. Y siendo adolescente, pues, a lo mejor puede escucharse un poquito frívolo, pero de los momentos más felices, cuando conocí a Cristian Castro, que era mi ídolo de niña. Y es un momento que me hizo ver que yo podía lograr lo que yo quisiera, porque no tenía yo ni los contactos, ni el dinero, ni los recursos para llegar a una estrella de ese tamaño que era Cristian en aquellos años, y lo conocí y fue como una marca que me quedó para siempre de que cuando uno desea algo con todo su corazón se puede lograr. Gracias, Lucero. Eduardo, ¿por qué es importante compartir con la gente tu testimonio? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Chovy. Lucero, es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Son dos personas que realmente admiro mucho. En una ocasión, hace más de 10 años, en la fundación donde yo trabajo, luego platicábamos mucho de Teletón y platicábamos mucho de tu historia. Yo decía, ¿por qué Chovy no ha volteado a ver este tema? ¿Por qué no se ha dado cuenta? Y me acuerdo que platicamos, un día lo va a encontrar. Y hoy estoy sentado contigo aquí en tu podcast hablando de este tema. Yo creo que lo importante es levantar la voz. Y mi historia no es más que una historia más de muchas personas que han vivido el abuso. Y para mí es muy importante contarla porque es un ejemplo de que se puede sanar y de que se puede salir adelante
Y lo más importante, que se puede volver a sonreír. Y que es algo que cualquiera puede vivir. Todos somos vulnerables a vivir el abuso sexual infantil. Yo de niño fui un niño muy feliz. Crecí en una familia con mi papá, mi mamá, que aún viven y están juntos, con 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron, siempre estuvieron a mi lado. Crecí con todas las comodidades económicas. Estudié en el colegio alemán, lleno de amigos. Cerca de mi casa había un club donde empecé a jugar tenis, y lo que yo más amaba era jugar al tenis. En mi casa se respiraba y se hablaba únicamente de deportes. Mi papá es una persona que le gusta mucho el deporte, que nos lo inculcó mucho. Era una familia muy sana. Y a los 8 años, me acuerdo que yo descubrí que mi pasión era el tenis. Era lo que más me gustaba. Ir a la escuela rodeado de mis amigos, correr todo el día, llegar a mi casa, y lo primero que hacía era agarrar una raqueta y agarrar una pelota. Había una cancha de tenis en casa de mis papás y había una pared donde yo me salía y jugaba horas pegándole a la pelota, y ahí soñaba, y ahí me imaginaba cómo llegaba a ser uno de los mejores tenistas del mundo, cómo ganaba el último punto del US Open. Siempre fue mi sueño ganar el US Open, y me podía pasar 2-3 horas jugando contra esa pared, cómo lo ganaba, cómo levantaba ese trofeo. Y resultó que tenía muchas cualidades para jugar al tenis. Esos momentos de amor por el tenis te dieron los momentos probablemente de entonces de mayor alegría en tu infancia, Lalo. Me dieron mucha alegría, me dio muchos amigos. Lo más divertido era ir a entrenar tenis donde estaban mis amigos, y donde cada día era ser mejor, conseguir un torneo nuevo, el llegar a ser el mejor en mi ciudad, llegar a ser el mejor del estado, llegar a ser el mejor de México, empezar a jugar internacionalmente. Me acuerdo que como niño era, cada vez que me ponía una meta, al poco tiempo lo podía lograr, y tenía todo el apoyo de mi familia. Antes de seguir con esta conversación tan importante, te quiero pedir un favor. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives por favor la campanita. Gracias por estar aquí nuevamente, y ahora sí, continuamos con este episodio. Oye, Lalo, a ver, aquí tengo una raqueta de tenis. Sin embargo, hubo un momento en el que todo cambió, y quizás esa raqueta de tenis cambió de significado. Déjame empezar este segundo tema contigo, ¿no? Y entonces, después de ese Lalo campeón nacional, contento, feliz, que hacía amigos, que tenía una posición económica estable, que estudiaba en una gran escuela, al que no le faltaba nada, cuéntanos dónde cambió todo. A los 11 años me voy a vivir a la academia de Nick Bollettieri en Florida, que en esa época era la mejor academia de tenis del mundo. Hoy es la academia de IMG. Estoy todo un año escolar. Ahí me toca vivir al lado de Andrea Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles, de varios tenistas que llegaron a ser número 1 del mundo. Me acuerdo que para mí ahí fue como vivir en Disneylandia. Jugar al tenis todo el día. Después de un año regreso a Guadalajara. Mis papás deciden que tenía que crecer dentro de la familia, que no me iban a dejar en una academia para llegar a ser uno de los mejores tenistas del mundo. Y a los pocos meses hacen un intercambio para que me vaya a Alemania. Yo estudiaba en el colegio alemán. Cuando estoy un año en Estados Unidos, de alguna manera pierdo el idioma, y hacen un intercambio entre las federaciones de tenis de Alemania. Yo, siendo el número 1 de México de 12 años, me voy a vivir a la casa del número 1 de Alemania de la misma edad. Y estando en esa casa,
me toca vivir con un pederasta. Era una familia de papá, mamá, con un solo hijo, René Hirschfeld se llamaba. Él era el campeón nacional. Él era el de número Alemania. 1 de Alemania en ese momento. El número 2 era Tommy Haas, que llegó a ser top 10 del mundo. René traía los mismos récords de Boris Becker a esa edad. Había ganado los Increíble. mismos torneos en 10 y 11 años. Y yo llego a esa... O sea, para ti irte a Alemania era la gran experiencia de tu vida. O sea, realmente entrar a los niveles más altos del tenis en un país pues, de primer mundo, con tenistas de primer mundo y seguramente con la ilusión de que ese iba a ser tu trampolín para alcanzar tu gran sueño. Claro. Pero eso, en lugar de convertirse en un trampolín, se convirtió en otra cosa. De hecho, era como el gran sueño de haber estado en Estados Unidos viviendo al lado de André Agassi. En ese año ya la gran rivalidad era entre Agassi y Boris Becker. Entonces me estaba cambiando de la academia de André Agassi, ahora irme al país donde estaba Boris Becker y poder entrenar y jugar los mismos torneos. Para mis papás y para mis entrenadores era como dar ese gran paso de jugar la gira en Europa y poder llegar a esas metas. Y fue algo que cambió mi vida para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eduardo? Llegas, entiendo que era un señor que era muy niño cuando le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, en donde tiene una especie de obsesión porque su hijo sea campeón mundial de tenis. Y entonces entiendo que comparten un cuarto y que en las noches, a eso de las 9 de la noche, empezaron a pasar cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eduardo? Era una familia donde el señor le había tocado vivir la Segunda Guerra Mundial. Él me platicaba que de niño le tocan los bombardeos cuando destruyen Alemania. En una ocasión me platicaba que sonaban las alarmas y tenían que correr hacia los subterráneos, donde pasaban días o semanas. Y en una ocasión, cuando salió, su mejor amigo había muerto. Después a él le toca cruzarse el muro de Alemania Oriental a Alemania Occidental y conoce a una persona y deciden hacer un negocio. Tener un hijo, volverlo tenista y salir de la pobreza. Y a esa familia me toca a mí llegar. No era realmente una pareja, era un negocio. Como dices tú, eran dos socios que deciden tener un hijo y que el hijo se convierte en una especie de mina de oro. Era una familia, como la podemos ver, con casa, coches, un hijo, exitoso tenista. Y en ese inter deciden que un mexicano se vaya a vivir a su familia. Muchos meses después entiendo que lo que estaban buscando era alguien que acompañara a su hijo, que estaba solo. Cuando yo llego a esa familia, mis papás me llevan a Alemania. Ven la casa, ven la escuela donde yo iba a estudiar. Vamos a las instalaciones de la Federación de Tenis de Alemania donde iba a entrenar. Y mi último recuerdo fue en el hotel en Colonia, cuando mis papás hablan con la familia para que vinieran por mí. Y a partir de ahí, mi vida cambió por completo. ¿Cuántos meses estuviste en Alemania? Estuve más de 6 meses. Estuve del verano de julio hasta diciembre. Los primeros meses fue jugar torneos, la gira de Europa, donde íbamos a jugar los 2 torneos. Y cuando se terminaron los torneos y regresamos a la escuela, era una casa donde yo vivía, una casa de un piso que tenía solamente 2 cuartos al fondo. En uno dormía la señora. El señor, no me acuerdo realmente si dormía ahí o dónde vivía. En el otro cuarto dormíamos René y yo. Todas las noches, a las 9 en punto, me acuerdo que había un reloj en la sala gigante que sonaba y era la hora de irnos a acostar. Yo me acostaba... ¿En el mismo cuarto los dos? En el mismo cuarto. Eran las 2 camas divididas por un mueble, por un librero.
Yo dormía pegado a la puerta y las noches que el Señor llegaba borracho se metía a mi cuarto. ¿Cuántas veces fueron? No lo sé, no lo recuerdo. Lo que más recuerdo era el miedo que sentía, el estar acostado viendo hacia la puerta, el escuchar un ruido y el saber que en cualquier momento el Señor podía... ¿Cuántos años tenías? Me fui de 12 años a Alemania y ya cumplí 13. Tenía 13 años cuando regresé. Perdóname, el Señor entraba al cuarto, abusaba de ti enfrente de su hijo. Enfrente de su hijo. Lo que yo recuerdo es que René se volteaba, viendo hacia el otro lado. El Señor llegaba conmigo. Era muy violento cuando llegaba tomado. Y me acuerdo que en una ocasión sí se despertó René. Despertó a la mamá. Enfrentó al Señor en el pasillo de la casa. Se empezaron a gritar entre ellos. Y a partir de esa vez me dejó de tocar. No recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero el miedo ahí se quedó. Y era todas las noches, cada vez que escuchaba un ruido, era sentir un pavor. Poco a poco fui perdiendo mis recuerdos, fui perdiendo mis sentidos. Muchos de mis sueños se quedaron en ese lugar. Recuerdo que tenían un mapamundi o un libro de mapas en esa casa. Lo tomé y me puse a dibujar mapas. Y tomaba hojas y una pluma y mi terapia era dibujar mapas, aprenderme todas las capitales del mundo. Y fue mi forma de sobrevivir. Fue mi forma de pasar todo ese tiempo. La señora también era una persona muy agresiva conmigo. Me racionaban la comida, no me dejaban bañarme todos los días, me cortaban el agua caliente. Si se me rompían las cuerdas de la raqueta, el Señor no las encordaba y me daba otra raqueta. Mis papás pagaban porque yo estuviera ahí, pero ellos poco a poco me fueron quitando. Oye, Lalo, eso. Pero a ver, dime una cosa. Estoy tratando de entender a ese niño que sufre ese abuso, que sufre... Es indignante accionar de este sujeto. ¿Te sentías abandonado por Dios? ¿Te sentías abandonado por tu familia? ¿Alguna vez intentaste pedir ayuda a México? O sea, porque me imagino el nivel de abandono por el que viviste meses, la impotencia, la falta de protección, ¿no? El pánico de oír el reloj a las 9 de la noche y ver que la puerta se va a abrir, ¿no? En ese momento en Alemania lo que yo recuerdo fue, tenía que sobrevivir. No dimensionaba cuánto tiempo me faltaba, cuándo me iba a regresar. En ese entonces no existía internet, no existía WhatsApp. Podía hablar con mis papás una vez al mes y eran muy caras las llamadas. Mis papás me hablaban o yo marcaba. Y me acuerdo cuando hablaba con mis papás, el Señor se me paraba enfrente, viéndome a medio metro. No hablaba él ni inglés ni español, pero se me quedaba viendo como qué iba a decir yo con mis papás. No había forma de que yo les pudiera hablar. Mis papás me tenían que marcar por el costo de las llamadas. Y en una ocasión me daban a mí una moneda todos los días para comprar un pan en la escuela. Me acuerdo que la ahorré todos los días. Me quedaba con mi moneda y me quedaba con mi moneda. Cuando logré juntar monedas para poder hablar por teléfono, estábamos en un club porque René estaba jugando un torneo. Yo dejé de jugar torneos porque el Señor se quedaba con el dinero para yo no jugar. Junté mis monedas, me escapé del club y empecé a caminar para buscar un teléfono. Me acuerdo que caminé más de 2 horas. Llegué como a un lugar de puras fábricas, abandonado, y encontré un teléfono, metí mis monedas y hablé con mis papás. Yo les quería decir lo que estaba viviendo. Me contestó mi mamá y simplemente al escuchar su voz le dije, estoy bien, mamá. Estoy bien
y ya pronto voy a regresar a México. Fue algo No que me quisiste costó mucho preocuparla. perdonarme. No quise preocupar a mis papás y no quise decirles. Es algo que nunca se lo he dicho a nadie. Y me acuerdo que estando en ese teléfono, en medio de la nada, decía, puedo correr y puedo perderme. Y después pensaba, ¿qué pasa si nadie me encuentra? ¿Qué pasa si le digo a mis papás y no regresan por mí? Regresé al club caminando y la vida continuó. Siguió todo igual con el Señor y yo decía, puedo llegar a diciembre. En diciembre me manda mi mamá una carta donde venían $10. Venía mi boleto de avión de regreso. En ese entonces podías volar solo. Me acuerdo que la familia me lleva a Frankfurt, me suben al avión, vuelo de Frankfurt a Londres y de Londres tenía que volar a Houston y después a México. Cuando me subo al avión, yo dije, ya se acabó. Me quedo dormido en el avión y cuando llegamos a Londres, yo no escucho en el avión que dicen que estaba lloviendo y íbamos a aterrizar en otro aeropuerto. Cuando aterrizamos, de repente nos bajan del avión, agarro mi maleta y digo, ¿a dónde me tengo que ir? Me voy caminando hacia un camión y ahí nos llevan al otro aeropuerto y ya había perdido yo mi vuelo. Llego directamente a la aerolínea de 13 años con mi maleta. Llego a la aerolínea con mi boleto impreso y les digo, oigan, yo tenía que volar a Houston. Luego que me dicen, hay un vuelo ahorita a Dallas, ¿te vas? Me voy. Sáquenme de aquí. A donde sea. Subo al vuelo y llego a Dallas. Llego directamente con alguien de la aerolínea y le dice, oye, yo vengo de Alemania, tengo 13 años, tengo que volar a México. Y me dicen, pues ya no hay vuelos. Te vamos a pagar tu hotel, te vamos a pagar tu cena y el día de mañana puedes volar. Me acuerdo que llego al hotel y yo me sentía como el de la película de Home Alone, solo en un hotel con 13 años. Nunca me sentí más aliviado y más feliz cuando dije, se acabó. Ya crucé el charco, no sé si voy a llegar a México o no, pero ya se acabó esto. Hice una llamada por cobrar a casa de mis papás. Mis papás estaban en Cancún porque iban a pasar Navidad allá con nuestra familia chapaneca. Hablo a la casa a Guadalajara, contesta una persona que trabajaba y le digo, acepta la llamada. Era una llamada por cobrar, le dije, acéptala. Cuando la acepta le digo, dile a mis papás que estoy en Dallas, que llego mañana, que vayan por mí al aeropuerto. Pero yo estaba totalmente relajado. Dije, si no llegan, ya no vivo con esta persona. Ya había pasado el infierno. Ya había pasado lo peor. Lo demás era... Tenía los $10 que me había dado mi mamá, me compré un chocolate, me compré una revista y al día siguiente llegué a Cancún. Me acuerdo que mi hermana se metió directamente a recibirme, a abrazarme, porque su hermano chiquito había llegado. Me reciben mis papás, vamos al hotel donde estábamos y lo primero que me dice mi papá es, vámonos a jugar tenis. Necesito ver cómo regresaste. Lo primero que hicimos fue a una cancha a jugar tenis. Quería ver cómo estaba mi servicio, cómo estaba mi derecha, cómo estaba mi revés. Nunca lo pude contar hasta que tuve 30 años. ¿Cuántos años pasaron desde que estuviste en Alemania hasta que pudiste contar la experiencia? 17 años. 17 años en silencio. A ver, ahorita retomamos ese tema. Ahorita retomamos el tema del silencio. Pero en pocas palabras, te olvidaste del tenis. Al año dejo de jugar tenis. Cuando regreso a Guadalajara, me acuerdo en las revistas de tenis, en la portada, Eduardo Cruz regresa triunfando, regresa de Alemania. Empiezo a jugar los nacionales y sigo ganando. Y era horrible. Me acuerdo que lloraba todas las noches y decía, ya no quiero jugar al tenis. Ya no quiero estar en mi escuela. ¿Vale? Empiezo a tener intentos de suicidio. Ya no quería vivir. Me acuerdo, llegaste a tomar una pistola. Sí. Unos años después, a los 3 años, en ese momento cuando tenía 13 años,
Me acuerdo que sentía un dolor en el estómago horrible todas las mañanas. Me sentía sucio, no me gustaba mi familia, no me gustaba la escuela. Llegaba con mis papás llorando y les decía, por favor, cámbienme de escuela. Ya no quiero ir al tenis. ¿Llegaste a sentirte tú culpable de lo que había pasado? No. Toda la culpa era mía. ¿Por qué? Porque no lo hablé, porque no lo dije, porque no busqué ayuda. Esa ocasión en que logré hablar con mis papás y no se lo dije a mi mamá, fue algo que cargué mucho tiempo. Dije, ¿por qué no lo grité? ¿Por qué no pedí ayuda? Y todas las mañanas me despertaba y decía, por favor, Dios mío, ya llévame. Ya no quiero despertar al día siguiente. Ya no quiero seguir viviendo esto. Llegaba a la escuela y empecé a sufrir todo. Empecé a sufrir estar con mis amigos. Cuando regresaba a los entrenamientos de tenis decía, esto es horrible. Es horrible. Veía una raqueta. Me acuerdo de niño cuando agarraba una raqueta, el olor de las cuerdas, el olor de una pelota de tenis era lo mejor que tenía. A los 13, 14 años la olía y me daban ganas de vomitar. Me empezaba a doler el estómago y decía, ya no quiero continuar con esto. Claro, es que una cosa estaba relacionada con la otra, ¿no? Más grande, me cambio de escuela. Deciden mis papás y decir, te vamos a cambiar de escuela, pero tienes que seguir jugando tenis. Todo era siempre condicionado a tienes que seguir jugando tenis. Mi mamá en ese momento, como yo lloraba mucho en las noches y no estaba contento, decían, es algo de la adolescencia. Pasé por todos los psicólogos de Guadalajara. Y psicólogos deportivos. Psicólogos tiene que seguir jugando tenis. Pero nunca les dijiste lo que había pasado. Jamás lo comenté. Fue algo que yo lo empecé a olvidar. Yo no quería recordar a Alemania. ¿Sentiste que fueron un poco duros tus papás en la exigencia de seguir jugando tenis? Digo, ellos no sabían lo que había pasado. Obviamente no había una mala fe ni nada, pero ¿sentiste en un momento que fueron demasiado exigentes en este tema? En algún momento sí lo sentí así. Hoy puedo entender que mis papás hicieron lo mejor que pudieron. Claro. Y para ellos, ese niño feliz que jugaba al tenis y tanta alegría que le producía el entrenar, el estar con sus amigos, mis papás lo que quisieron fue que siguiera haciendo lo que me hacía feliz. Claro. Que mi sueño, yo siempre lo dije desde niño, yo un día voy a ganar el US Open, un día voy a estar en Wimbledon. Y mis papás lo único que hacían era ayudarme a continuar con mi sueño. Algo que sí me reclamo es, ¿por qué nunca un psicólogo te preguntó si algo me pasó en Alemania, si pude haber vivido algo? Varios años después, cuando les reclamé, ya de grande que fui, me dijeron, es que perdón. Que no existía. Nunca ha llegado alguien a mi consultorio para decirme viví abuso sexual infantil. Y lo único que hicieron fue que jugué tenis 1 año y medio más. Yeah. Sufriendo, llorando. Cada partido que perdía era horrible. Se acababa el tenis para mí. A los 15 años voy a la Copa Mundial. La juego. Regreso. Le entrego sus raquetas a mi papá y le digo, nunca voy a volver a jugar tenis. Y me acuerdo que la reacción de mi papá fue no volverme a hablar por 2 años. No volverme a hablar porque nuestra conversación después me di cuenta que era el tenis. Era hablar todo el día sobre el siguiente torneo, sobre nuestros entrenamientos. Yo creo que eso fue algo... Esa era la conversación, pero la que tenía que ser era otra conversación. Era otra. Que fue la que nunca se dio. Pero algo, muchos años después, cuando lo logro hablar y cuando tengo la fundación, convenzo a mi papá a que vaya a una plática a Puerto Vallarta sobre prevención de abuso sexual infantil. Y era una plática sobre los síntomas, qué es el abuso, cómo hablarlo. Y me acuerdo que convenzo a mi papá y lo llevo a Puerto Vallarta. Y cuando salimos de esa plática, me acuerdo que llega conmigo y me dice, hijo, perdón. Si me hubieran dado esta plática hace 30 años, tú no hubieras vivido el abuso sexual infantil. O me hubiera dado cuenta cuando regresaste. En ese momento entendí que mi papá
hizo lo mejor que Hizo pudo. lo mejor que pudo. Y No trató de tenía- protegerme con las herramientas que tenía. Claro, estaba protegiendo un sueño, él nunca se enteró, pensó que era lo mejor, el tema no se hablaba, el tema estaba totalmente escondido y... Ay, bueno, ahorita seguimos con tu historia, Eduardo. Muchas gracias por esta valentía de compartir esas terribles noches, ya me imagino, interminables noches, interminables horas de angustia. Y ahora, mi querida Lucero, voy contigo. Y fíjate que estaba pensando hoy en la mañana, si yo me pongo esta pañoleta o este antifaz, inmediatamente empiezo a sentir que todo a mi alrededor está oscuro, automáticamente empiezo a sentir como si alguien me pudiera ofender o agredir desde cualquier lado, porque no estoy viendo. Tú naces prácticamente con una ceguera desde la incubadora y al miedo de una discapacidad, de repente todo cambia en tu vida y viene otro terrible miedo. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los hechos que hicieron que esa niña que venía feliz en unos patines detrás de una bicicleta, de repente le cambiara toda la vida? Bueno, pues yo tenía 8 años aproximadamente. Todo para mí es como todavía hay muchos detalles que no logro recordar con total precisión por lo difícil que fue. De hecho, la primera vez que yo hablé de esto fue el año pasado. Yo estuve muchísimos años, casi más de, no sé, 35 años sin hablar de esto públicamente. Y la verdad es que, pues yo era una niña que vivía como con muchas exigencias a nivel escolar, con mi familia, pues siendo cuidada por mi abuela que ya había criado a sus hijos y entonces era complicado y éramos mi hermana y yo, pero al mismo tiempo me hacía mucha ilusión ir a la escuela. Y de pronto, pues voy a la escuela en cuarto de primaria y pues era una niña callada, retraída por todas las situaciones que yo vivía en casa y me empiezan a bulear, me empiezan a hacer bullying y uno de los muchachos que me hacía bullying, yo para esto iba en una escuela de puros niños y adolescentes ciegos o con discapacidad visual. Entonces, uno de ellos, bueno, a mí me quitaban mis cosas, mi papá era súper estricto, entonces si yo llegaba con mis cosas maltratadas o así, me regañaba y muy complicado y no me gustaba eso. Por eso yo cuidaba mucho mis cosas y pues uno de esos niños me quitaba mis cosas de braille, azotaba mis materiales en el piso y eran carísimos en aquel entonces, mi mochila, mis cosas. Y un día ese niño me dijo que si, que si yo quería que me dejara de molestar, que tenía que hacer lo que él dijera. Y me acuerdo que en mi salón de clases había a cada lado de la pared, del lado izquierdo y del lado derecho, había bancas largas, como para 2 estudiantes, con pupitres largos. Y por cada banca era un estudiante. Y pues en uno de esos salones pasó todo, ¿no? Yo era muy niña, no tenía ni idea de qué me estaba pasando. Nunca antes me habían hablado de sexualidad en mi casa. Pero lo que sí sabía es que era muy desagradable y que había sido súper doloroso físicamente, ¿no? Y fue en un momento en el que mi maestra, nuestra maestra, se había ido a una junta o no sé qué, y todos los demás niños eran ciegos y adolescentes. Y este tipo, este chavo, pues tendría unos 14, 15 años y yo tendría como 8 o 9 años. Y pues así fue.
En mi casa pensaron que estaba menstruando porque pues me salía mucha sangre, o sea, fue terrible. Y sé que suena crudo, sé que a lo mejor a mucha gente le va a escandalizar, pero pues fue la realidad, fue lo que yo viví. Y no pude explicarles, me quedé callada, pensé que con el trato que yo ya había hecho, pues me iban a dejar de molestar. Y realmente sí me dejaron de molestar en la escuela porque yo sabía que había pagado un precio muy alto, porque yo me sentía sucia, me sentía mal, me sentía triste, me sentía, no sé, no encontraba yo ni las palabras, pero hoy entiendo, hoy las puedo nombrar y me sentía vulnerable, me sentía sola. Y yo les decía a este tipo, a este niño, que si me seguía molestando, iba a ir a los altavoces de la escuela donde tienen el micrófono, donde anunciaban que ya habían llegado por ti, tu papá, tu mamá, y que iba a decir por el micrófono lo que me había hecho, cuándo, a qué hora, qué día y lo que había pasado. Entonces, la verdad se volvió como una lucha de supervivencia muy fuerte. Esa fue la primera vez. A Nunca ver, lo hablé, Lucero, dime una cosa. nunca ¿Era lo un hablé. niño ciego Sí, que era un abusó niño de ciego. ti? Sí, ¿Lo hizo varias veces? sí, Y el tema, tú accediste con tal de que te dejaran de hacer bullying. sí, Otros niños ciegos de la escuela. sí, él y otros niños, porque eran como un grupito. Y pues la verdad, eh, me fui alejando, me fui distanciando y me fui refugiando en otras cosas, en música, en artistas, en otras cosas que pues no podía ser mi familia. Porque pues también mi familia era como muy disfuncional y Nunca se lo comentaste a tu familia esto. jamás. Y luego, Lucero, volvieron a pasar episodios similares. Sí, varios años más tarde, eh, yo tenía 12 años y me acuerdo que era Barcelona 92. Estaba todo muy de moda eso. Y todos los años, mi abuela, mi papá, nos mandaban a casa de mis primos que vivían en Cuernavaca, a mi hermana y a mí. Y la verdad es que pues íbamos allá cuando éramos más niñas y lo pasábamos bien, nos llevábamos bien con mis primos, mi tía, etcétera. Pero pues era una familia muy humilde, que a veces batallaba hasta para tener la comida y pues cuando mi papá nos mandaba, pues la verdad es que comíamos mejor, comíamos bien ahí en esa casa, porque pues mi papá mandaba suficiente dinero para nosotras y para ayudar a mi tía, ¿no? Entonces, pues yo ya era una niña que estaba creciendo más, que estaba más desarrollada físicamente y en cierto momento el esposo de mi tía eh, pues empezó a tocarme todas las noches, ¿no? Y yo me acuerdo que era como una cosa de que yo sentía que no quería volver a vivir eso y había veces que toda la noche no dormía, esperando que, que no me tocara. Porque si yo estaba despierta, no lo hacía, como que se aprovechaba de mi vulnerabilidad. Y yo pues era una niña en mi casa pues contestona, que no me quedaba callada, yo creo que era como medio brava y él sabía, pero pues también a mí me daba miedo porque era muy borracho, porque les pegaba a mis primos, a mi tía, era muy feo. Y cierto día se fueron mis primas, no sé, salieron y mi tía fue a comprar unas cosas con otro de sus hijos, con el mayor, y yo me quedé sola con ese señor. Y entonces, pues, eh, quiso abusar de mí, pues obviamente casi lo logra, y digo, sí hubo un abuso, pero pues no llegó a consumarlo con una relación sexual porque nos agarramos a golpes. Y yo tenía 12 años y cuando eso pasó, cuando yo estaba a punto de, pues de que ya yo
no pudiera defenderme más, llegó mi tía con mi primo, con su hijo el mayor, y él le dijo a mi tía y al tipo que tenían que ir a la delegación porque lo que él me había hecho no era, o sea, estaba mal, ¿no? Y mi tía no quiso ir a la delegación. ¿Por qué? Porque decía que no era bueno, que si ella hablaba de eso, que si acusaban a su esposo, etcétera, pues que mi papá le iba a dejar de apoyar económicamente, y a mí me convenció de no decir nada para que mis primos no pasaran hambre. Pues yo quería mucho a mis primos. Y la verdad es que nunca dije nada, y fue una época en la que cambió mucho mi manera de estar. Me vestía con ropa muy aguada, quería ser invisible ante todos. Comía muchísimo, me puse muy, muy gorda, demasiado. Me volví muy rebelde. Cuando entré a la secundaria, me enfoqué en ir bien en la escuela. Como que fue un momento en el que mi instinto de supervivencia empezó a estar siempre súper, súper marcado, como ese estar alerta, como el instinto de supervivencia, como hacer cosas para estar yo siempre a flote, ¿no? Por mí misma, porque yo sentía que nadie me iba a proteger, que cualquiera se iba a vender por lo que fuera para no protegerme. Y entonces pues fue cuando yo empecé a escuchar la música de Cristian Castro y me empezó a gustar. Y empecé a como tener el sueño de querer conocer a mi artista favorito. Y hoy pues la verdad es que doy gracias a Dios que fue eso y que no fue las drogas o la prostitución o alguna cosa peor. O sea, sí fue para mí una época súper terrible, súper compleja, y yo llegué a normalizar, yo llegué a pensar y a sentir que lo que a mí me había pasado era normal, y en cierto modo, pues el señor me decía que yo no tenía que decir nada porque si no, entonces también iba a ir a tocar a mi hermana. Y obviamente yo de ninguna manera iba a permitir que tocara a mi hermana. Y pues para mí era demasiado peso, ¿no? Y estamos hablando como niña. La discapacidad es algo agregado, ¿no? O sea, fue sumamente duro y yo nunca lo hablé. Pero en cuanto empecé a trabajar, yo empecé a trabajar muy chiquita. Yo empecé a vender dulces y a vender cosas a los 12 años. A los 15, a los 17 vendía dulces en la escuela. Y cuando tuve mi primer empleo formal, empecé a ir a terapia. Me empecé a pagar mis terapias, yo Tú sola. solita te empezaste. No le Sí. dijiste a nadie. A nadie. Y solamente con un terapeuta empezaste a hablar del tema. Así es. Lucero, perdón la pregunta, caray, pero ¿qué sientes ante tus agresores? Ante ese grupo de chavos ciegos que te buleaban en la escuela y ante este monstruo que abusó de ti y que te amenazó y que te obligó a hacer lo que no querías hacer. ¿Qué sentiste en esos momentos y qué sientes hoy, años después? Híjole, la verdad es que en aquellos años era muy complicado porque convivía con el tipo que abusó de mí en la primaria. Como que aprendí a tener una barrera para no convivir con él, para no hablarle en clases, etcétera. Y con el esposo de mi tía, la verdad es que yo empecé a ser muy grosera con el señor. Y mi abuelita, pues, al no saber nada, decía que yo era una niña malcriada, maleducada, que saludara. Y yo, pues, rebelde y como era, yo sigo siendo toda una... ya me conoces, Chovy.
seguía sin saludar igual. A mí me podían decir misa, lo que quisieran. A mí me podía tener mi abuelita 2 horas sentada hablando y regañándome acerca de 1000 cosas y a mí me podía pasar ese momento de noche. O sea, me volví una niña muy rebelde. Yo le perdí el respeto mucho a esa gente, a ese señor, a mi tía también. Y es curioso, pero al parecer, bueno, tengo entendido que mi abusador en la primaria falleció y el esposo de mi tía, ellos más tarde se dejaron afortunadamente, mi tía lo dejó y sé que falleció de una manera horrible y la verdad, parece que falleció como en el año 2004, 2005. Yo tenía 20 y tantos años cuando eso pasó y ¿Y qué sentiste, Lucero? cuando supe que falleció, la verdad es que descansé más tranquila porque Claro. era parte de mis pesadillas. A pesar de que a los 20 y tantos años yo ya vivía sola, yo ya trabajaba, hacía una vida incluso fuera de la casa de mi abuela. Yo me mudé a vivir sola cuando tenía unos 23, 24 años, muy joven. Yo, dentro de mí, a pesar de ser muy joven, creía, sentía que había algo después de esto, que podía tener una vida en paz y feliz. Y que de todas maneras, si iba a vivir 80 años o 70 o los que viviera, iba a dar igual el tiempo. Pero yo tenía la oportunidad de decidir si quería vivirlos feliz o si quería vivirlos siendo todavía traumatizada por el recuerdo de esas personas. ¿Y de dónde sacaste la fuerza para tomar esa decisión y decir, puedo seguir revolcándome, perdón, en esta mierda de seres humanos, o tengo la fuerza para y la esperanza de vivir diferente lo que queda de mi vida? Mira, Chovy, yo creo que en mi casa siempre me inculcaron el amor a Dios. Mi papá me leía la Biblia, mi abuela me hablaba de la Virgen María, a veces me llevaban a misa y la verdad es que sentía que podía haber el bien y yo ya había conocido personas maravillosas que me apoyaban. Yo estudié la carrera de locución gracias a mi primer patrón en mi primer trabajo y se preocupó más por mí que a mucha gente de mi familia. Pero déjame regreso a lo que acababas de decir. O sea, hubo algo, un sentimiento hacia Dios Sí, que te hizo no perder la esperanza de que podía haber algo bueno en la vida a pesar de lo sí, que habías vivido. sí, yo sentía eso y sobre todo tenía muy remarcado el instinto de supervivencia. Durante muchos años de mi vida viví así como con un caparazón enorme, ¿no? Y ha sido un trabajo a nivel terapéutico muy grande, el que tuve que hacer durante mucho tiempo y además el aprender a reconocer diferentes tipos de abusos, porque la verdad a las mujeres, y yo, bueno, hablo de mí en mi caso particular, sé que en los hombres también pueden pasar muchas cosas, pero a las mujeres nos marca de una manera muy, muy, muy importante, incluso al relacionarnos emocional y sexualmente con nuestras parejas. Claro. Y lo digo así, se necesita, o sea, las mujeres ciegas podemos perfectamente tener una vida normal, una vida sexual normal, plena, satisfactoria, de relaciones emocionales y de pareja sanas, pero para mí ha sido todo un trabajal, o sea, yo he invertido muchísimo dinero y tiempo en terapias y mucho estar cerquita de Dios y claro que cuando me han pasado cosas más cabronas que los abusos sexuales que viví, porque me han pasado peores cosas que eso, pienso que si pude salir adelante de abusos sexuales y que si Dios me dio la oportunidad de vivir y de volver a sonreír y de volver a estar feliz
después de eso, cuando viví lo peor de lo más oscuro de mi vida, recordar esos momentos, como poder decir, si lograste salir adelante siendo una niña de todo eso, hoy puedes también. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Eduardo y Lucero nos mostraron que enfrentar el pasado duele y duele mucho, pero también libera. En la segunda parte veremos cómo, con su orgullosa terquedad, han transformado el dolor en la energía y la motivación que necesitan para cambiar su propio mundo. No te la pierdas. Yo soy Chovy Landeros y esto fue Orgullosamente Tercos.